Hola amigos, bienvenidos a una nueva serie que deseamos introducir en sus hogares, Hechos y Enigmas en Daniel y Apocalipsis. Será fascinante estos estudios que tendremos para abordar estos famosísimos libros llenos de símbolos, de mensaje, tanto en la antigüedad como cuanto más para el tiempo presente. En esta ocasión iniciaremos nuestro primer estudio con el libro de Daniel, una introducción. Primera parte. Queremos abordar, en el caso de este libro en particular, todo aquello que tenga que ver con su historia primigenia. Esto es, cómo se compuso, quién es el autor, de qué tiempo data, sobre todo las discusiones que hay, que no se han acabado, acerca de la genuinidad de este libro, ya que veremos es un libro que también está dentro de los libros catalogados como cuestionados. Pero vamos a ver por qué. Así que vamos a empezar entonces este estudio del libro de Daniel, una introducción en la primera parte. El libro lleva el nombre de su protagonista, Daniel. Otros libros del Antiguo Testamento llevan el título de su principal héroe, tal el caso de Josué, Samuel, Esther, Job, etc. Pero tal título no indica necesariamente que esa persona fuera la autora del libro. Aunque en el caso de Daniel, al observar las evidencias internas, parecieran indicar que él es el autor. La opinión tradicional, tanto de judíos como de cristianos a lo largo de los siglos, es que el libro fue escrito en el siglo VI a.C. Como se dan los años de los reyes, vamos a mirar allí entre los reinos de Persia, desde el año 539 en adelante, quizás el 535 pudiera ser el último año datable del libro de Daniel. Y también indica, se ha creído siempre, que Daniel es propiamente el autor. Las evidencias en favor de esta opinión son las siguientes. Primeramente, lo que el autor o el mismo libro dice acerca de sí mismo. El profeta Daniel pues habla en primera persona en muchos pasajes. Vamos a ver algunos casos, aunque en otros habla en tercera persona. Y veremos si también esto es costumbre de este uso en la antigüedad. Vamos a ver entonces los usos de la primera persona en los capítulos 8 del 1 en adelante del libro de Daniel. Y así de paso vamos conociendo más algunos textos. Recordemos que se componen de apenas 12 capítulos, no son muchos, pero muy ricos en contenido. Miremos pues entonces Daniel capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante. Ahí miraremos que está escrito en primera persona. Lo propio aparece en el versículo 13 también, al 19, también en el versículo 27, pero miramos ahora entonces el versículo desde el 1, Daniel 8, 1 en adelante. También aparece en el capítulo 9, desde el versículo 2, capítulo 10, desde el versículo 2 también. Como también dije, vamos a ver cuando él escribe en tercera persona. Esto le ha valido al libro la crítica de algunos estudiosos que indican que el libro fue compuesto por más de una mano, quizás dos autores. Pero vamos a mirar que hay libros en la antigüedad escritos por un solo autor, aunque hablan tanto en primera como en tercera persona. Y esto no probaría que al hablar en tercera persona fuera otra la mano de quien escribe. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, ya ponemos los versículos. El autor conoce bien su historia. Solamente un hombre del siglo VI a.C., bien versado en asuntos babilónicos, podría haber escrito en cuanto a algunos de los hechos históricos que se encuentran en el libro. El conocimiento de esos hechos se perdió después del siglo VI y no se registró en ninguna otra literatura antigua posterior. Esto representa un desafío para el libro de Daniel, ya que hay historias que solamente el libro contiene y que datan del siglo VI. Por dar un ejemplo, la locura del rey Nabucodonosor. Este rey positivamente existió durante todo el siglo VI, pero en los anales o en las crónicas babilónicas no se cuenta en ningún lado algún hecho que tenga que ver con aquellos 7 famosos años de locura del rey Nabucodonosor. Solamente lo contiene el libro de Daniel. Sin embargo, vamos a mirar que descubrimientos arqueológicos más o menos recientes van trayendo luz sobre este tema.
También, junto con ello, el testimonio de Jesús de Nazaret es otro argumento que vamos a usar. Vamos entonces a mirar los versículos bíblicos de Daniel capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahí tenemos de la versión Reina Valera revisada. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel. Notemos que habla en primera persona, después de aquella que me había aparecido antes. Miremos también el versículo 13, otro tanto. Entonces oí a un santo que hablaba y preguntó, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y así seguimos leyendo versículos que siguen. Notemos que es una visión donde hablan otras personas. Y él dijo, era el diálogo de dos personas, responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, y en esa visión el diálogo de las dos personas que lógicamente hablaban en tercera persona. Otro tanto miramos en el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. También miramos el capítulo 9, versículos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y tiene estas palabras. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Un ejemplo más en el capítulo 10, versículo 2. También miramos en adelante otro ejemplo. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero miremos ahora en el capítulo 12, 4. Aún allí se le da la orden de que él preserve el libro. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero miremos ahora en el capítulo 1 de Daniel, versículos 6 en adelante, ya habla en tercera persona. Entre estos cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Versículo que sigue, 7. Lo propio también aparece en el versículo 17, el 19, 21, en fin, versículos donde se muestra a Daniel en tercera persona. Otro tanto va a ocurrir en el capítulo 2, versículos 14 al 20, y así sucesivamente. Pero miremos un ejemplo en el Nuevo Testamento, una obra antigua también. Esto es Apocalipsis. En el capítulo 1, allí aparecen interrelacionados la primera como tercera persona, y esto mostraría que no sirve como argumento o no alcanza para hacerlo, para desestimar que Daniel fuera un libro escrito por 2 manos, que es el argumento que algunos autores usan. Miremos entonces en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Daniel 1:9. Pues vamos a usar la versión Reina Valera antigua. Estábamos usando la Reina Valera revisada. Miramos la antigua para seguir con la hilación del tema. Allí entonces vemos que en esta porción no hay, reitero, argumentos para decir que hay 2 manos. El mismo autor, Juan en este caso, pues menciona que él es el que da testimonio de estas cosas y escribe las iglesias, pero la orden viene desde el cielo y un ángel que le dice a Juan, pues, y allí entonces habla en tercera persona. Bien, también dijimos, no solamente los argumentos que hablan de la unidad de este libro, de lo que el mismo autor dice, también el testimonio de Jesús de Nazaret. Es otro ejemplo que muestra que es Daniel el autor del libro. Esto lo miramos en el Evangelio ya, cuando Jesús habla, según nos cuenta el Evangelio según Mateo. Capítulo 24, versículo 15, ahí miramos cómo Jesús se expresa del libro de Daniel.
y cómo reconoce a Daniel como el autor del libro. Muy bien. Leemos de acá de mi Biblia, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Para todo creyente cristiano, este testimonio dado por Jesús debería ser evidencia concluyente de que Daniel, el autor del libro, su personaje principal, es el responsable de haber escrito lo que escribió en medio de críticas que ya iremos estudiando, de que no sería él el autor de ese libro, sino algún autor posterior o falsario. Ya vamos a ver las evidencias y por qué también. Lo cierto es que el libro se divide en dos partes fáciles de distinguir. La primera parte, capítulos del 1 al 6, principalmente es una parte histórica, aunque contiene la profecía en el capítulo 2, pero forma parte de una historia. Mientras que la segunda parte, la segunda mitad, desde el capítulo 7 al 12, contiene mayormente profecía, aunque hay una parte en el capítulo 10 donde hay una visión y un diálogo también entre el ángel Gabriel con Daniel, que está observando allí una poderosa visión. A pesar de esto, el libro constituye una unidad literaria y no una composición de varias manos o autores. Miremos las razones por las cuales se sostiene tal unidad. Primeramente, las diferentes partes del libro están mutuamente relacionadas entre sí. Se puede comprender, por ejemplo, el uso de los vasos del templo en el festín de Belsasar del capítulo 5, si se tiene en cuenta cómo esos vasos llegaron a Babilonia, que lo cuenta el capítulo 1. Miremos entonces estas imágenes para ayudarnos. En Daniel capítulo 5, versículo 3, leemos así: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Este es el momento, según la imagen, en que aparece la escritura en la pared, una escritura enigmática, dando un fallo negativo contra el rey Belsasar y contra toda aquella gente que habían tomado sacrílegamente vino y bebida de idolatría en los vasos sagrados que Nabucodonosor había, ahí tenemos la otra imagen, había tomado cuando él hizo su primer asolamiento contra Jerusalén en el año 605. En el capítulo 1, tenemos allí en la imagen, versículos 1 y 2 nos cuenta esta historia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y notemos, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bien, en el capítulo 5 de Daniel, ahí miramos cuando Belsasar toma de esos vasos sagrados traídos por el rey antecesor. En verdad, ya había pasado varios reyes después de Nabucodonosor. Belsasar va a ser el último, que los había robado desde Jerusalén, pero ahora Belsasar toma vino en ellos sacrílegamente, de una manera jactanciosa, arrogante, en favor de sus dioses, y la sentencia de Dios no se hace esperar. Miremos otro ejemplo. En el capítulo 3, versículo 12, se hace referencia a una medida administrativa de Nabucodonosor que se había descrito primeramente en el capítulo anterior, en el capítulo 2. Miremos qué medida es. En el capítulo 3 de Daniel, versículo 12, ahí estamos mirando a los jóvenes hebreos dialogando con el rey Nabucodonosor en abierto desafío contra la adoración de la estatua. El versículo, ahí lo tenemos, dice: y unos varones judíos, los cuales pusiste tú, era la queja que traían consejeros hacia Nabucodonosor, que pusiste esos sobre los negocios de la provincia de Babilonia,
Sadrach, Mesach y Abed-nego, estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Notemos que allí nos dice que Nabucodonosor había puesto a esos 3 jóvenes sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Dónde aparece esa referencia? Pues la miramos en el capítulo 2 ahora, versículo 49. Miremos a continuación cuando efectivamente, luego de que Daniel logra explicar satisfactoriamente el requerimiento del rey, el sueño enigmático, dice el texto, allí 2:49, y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Vemos con ello la interrelación que hay entre un capítulo con otro. Miremos otros ejemplos. La descripción del capítulo 5, versículo 20 al 22, esta es la respuesta que Daniel le va a dar al rey Belsasar por la escritura enigmática allí contra la pared. Esa descripción que el joven Daniel o el sabio Daniel le va a dar al rey Belsasar, ya aparece descrita esta historia en el capítulo anterior de Daniel, capítulo 4. Vamos a ver entonces la imagen que nos va a ilustrar. Daniel 5, 20 al 22, miramos aquí, cuando Daniel está dirigiéndose al rey Belsasar, quien, como dijimos, arrogantemente había traído los vasos sagrados judíos para beber en ellos vino idolátrico o dedicado a sus ídolos. Y entonces Daniel le explica al rey Belsasar lo que había pasado con un rey anterior a él, Nabucodonosor. Leamos pues entonces Daniel 5, versículo 20 al 22. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, le dice Daniel al rey Belsasar, refiriéndose a Nabucodonosor, y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria, se la quitaron. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres, y que pondrá sobre él a quien él quisiere. Y concluye entonces su mensaje de amonestación contra el rey Belsasar con estas palabras: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué historia? Bien, es la que cuenta el capítulo 4, versículos 31 al 33. Veremos allí cuando la sentencia, cuenta ese capítulo, que cayó sobre el arrogante Nabucodonosor. Y sobre él, pues, pesó una sentencia tan indigna, y esto es que se convirtiera en animal por espacio de 7 años, comiendo hierba, creciéndole el pelo como pluma, uñas como garfios. Pues miramos entonces Daniel capítulo 4, versículo 31 al 33, como tenemos ahí en la imagen. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado o quitado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere, él lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves, o garfios como aves. Como vemos allí entonces, esta es la sentencia, la historia que le pasó a Nabucodonosor, la cual Daniel, en la imagen que tenemos al lado, le está contando a un sucesor. Si bien no tenemos registro babilónico de cuándo ocurrió esta historia, hay autores que suponen que pudo haber pasado en los años 582 al 575,
en los que en las crónicas babilónicas hay ausencia de historia. Y esa es la única pista que tenemos, más cierta inscripción, que ya estudiaremos más adelante, que daría a entender la locura de Nabucodonosor en esos 7 años. Lo cierto es que si esto pasó, reiteramos, desde el 582 al 575 a.C., para el 539, hagamos los números, desde el 539 al 575 son unos 36 años posteriores. Allí tenemos el diálogo de Daniel con el rey Belsasar, a quien está contando esta historia que estamos mirando en imágenes, la locura de Nabucodonosor. Esta es otra prueba de la unidad interna que hay en el libro de Daniel. Así también vamos a ver otros ejemplos que hay de cómo se observa la unidad en el libro. Un ejemplo, en el capítulo 9, versículo 21, allí aparece el ángel Gabriel a Daniel y se hace referencia a una visión anterior, la que solamente se puede conectar con el capítulo 8. Veamos pues entonces, allí tenemos Daniel capítulo 9, versículo 21, leemos pues el texto bíblico. Daniel está orando allí y el ángel Gabriel se le aparece. Aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Notemos que dice, al cual había visto en visión al principio. ¿Cuál visión? El capítulo 9 no registra ninguna visión, excepto esta, sino que dice, al cual vi en visión. Y la visión anterior sí, es la del capítulo 8, ahí tenemos, versículos 15 y 16, y aún el 27, cuando Gabriel se le aparece allí a Daniel, le revela la famosísima visión de los dos animales que pelean, el macho cabrío o chivo contra el carnero, pero Daniel no logra entender y entonces tiempo después el mismo ángel revelador se le aparece en el capítulo 9. Miremos pues capítulo 8, versículos 15 y 16. A esta visión es la que se refiere en el capítulo 9. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Y una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Ahí estamos mirando allí el río, allí estaba Daniel en su oración, y entonces se le aparece una primera persona y luego que le indica al ángel Gabriel que le enseñe la visión. Y en el versículo 27 miramos que finalmente Daniel no entendió plenamente la visión, quedó muy enfermo. El ángel Gabriel quería seguir explicando esa visión y entonces tuvo que pasar un tiempo posterior hasta llegar al capítulo 9 y entonces explicar lo que quedó faltante del capítulo 8. Miremos pues Daniel 8, 27. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión del capítulo 8 y no había quien la entendiese. Él mismo va bien, es que no logra entenderla. Y como quedó tan enfermo, esto nos lo va a decir el texto, ahí lo estamos leyendo al comienzo, quedó enfermo él para poder explicar la visión. Muy bien. La parte histórica contiene también una profecía. Dijimos la parte histórica va del capítulo 1 al 6, que va estrechamente relacionada con el tema de las profecías que se encuentran en la parte profética. Esto es del capítulo del 7 al 12. Tanto que el 2 llega a ser como un soporte, una base para entender el resto de las profecías. Con ello queremos decir la profunda cohesión, unidad que hay en el libro de Daniel. Tanto que el capítulo 7 amplía el tema tratado en el capítulo 2. Hay también una relación evidente entre los elementos históricos y proféticos. Miremos acá, por ejemplo, en el capítulo 2, allí vemos cuando el rey Nabucodonosor, él tiene un sueño y no consigue que alguien se lo explicara. Y entonces ordena a todos los sabios
que le resuelvan el enigma porque se había olvidado el sueño. Y entonces allí aparece Daniel, luego de haber hecho oración a Dios, y le explica el sueño, que ahí estamos mirando el sueño de la estatua, se llama así, de Nabucodonosor. Pero a la vez el capítulo 7 de Daniel, que miramos allí, contiene una visión de diferentes animales, los cuales se interrelacionan con cada parte de la estatua. De modo que aquella cabeza primera de oro tiene su contraparte con ese león alado, simbolizando igual reino. Lo propio también con esos pechos fuertes y brazos de plata, tiene su contraparte con el oso, que vemos masticar 3 costillas allí en su boca. Igualmente, allí el vientre, el abdomen, tiene una parte de bronce, que a su vez tiene su contraparte con el leopardo de 4 cabezas y 4 alas también. Luego, esas piernas de hierro tienen su contraparte con esa bestia casi como un tiranosaurio, que tiene 10 cuernos y un cuerno que luego habrá de crecer. Esto es capítulo 7. De modo entonces que nuevamente miramos la interrelación que hay en estos 2 capítulos, que muestra entonces que hay una mano o una inteligencia que lo va diseñando todo. Lo propio también va a ocurrir con el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel. Allí miramos del capítulo 1 que la sección histórica que va del capítulo 1 al 5 constituye una narración del trato de Dios con una nación, Babilonia, y el papel que ésta le cupo en el plan divino. Este relato tiene el propósito de ilustrar la forma en cómo Dios trata a todas las naciones. Vamos a mirar un ejemplo en Isaías capítulo 10, y es el caso del reino de Asiria. Miremos cómo este reino Dios lo pone a su servicio para que castigue a otras naciones, pero cuando no cumple sabiamente el propósito de Dios, también le llega el turno de los castigos de parte de Dios. Miramos entonces Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 8, y luego también del 10 al 15. Asiria, instrumento de Dios para castigar a naciones. Miremos ahí. Recordemos que estamos leyendo la versión antigua, 1909, y pone allí Ashur. En las versiones ya modernas pone Asiria. Así que Ashur allí es Asiria. Oh Ashur o Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Mandaré contra él una gente fementida o arrogante, y sobre el pueblo de mi ira lo enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y que lo ponga a ser hollado como lodo de las calles. Está hablando de su propio pueblo, Jerusalén, al cual Asiria es enviado para castigar. Aunque él no lo pensará así, es decir, los asirios no verán que Dios lo envía, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento, el pensamiento del asirio, será desarraigar y cortar gentes no pocas, aún creyendo que sus dioses lo dirigen. Miramos el versículo 8, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Y ahora miremos versículo 10 al 15 en adelante. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que Jerusalén y Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos por medio de Asiria? Asiria va a ser el martillo de Dios para castigar a ese pueblo que había sido pueblo de Dios, pero ahora estaba entregado a la idolatría. Mas acontecerá que después que el Señor hubiere acabado toda su obra de disciplina en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Ahora le toca el turno al mismo rey de Asiria, el ser castigado. Y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Es lo que leemos hasta el versículo 15. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, el hachero, el dueño del hacha. Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve,
Era lo que estaba pasando con Asiria, que se ensoberbecía contra el Creador. Él, refiriéndose como el hachero o como el que tiene la sierra para tomar el instrumento y hacer lo que quiera con el instrumento. Como si el bordón o el báculo se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara. Pero no es leño, pregunta Dios, humillando a Asiria. Bien, con esto vemos entonces que el propósito del reino de Asiria era servir a Dios según la voluntad de Dios. En su momento era para castigar a Israel, cosa que ocurrió. Pero por la soberbia ahora le tocaba el turno a Asiria mismo sufrir el castigo. Bien, eso es lo que se observa con Babilonia. Es lo que miramos a continuación. Entonces, allí vemos en el capítulo 1 de Daniel, cuando el rey de los 3 asolamientos que produjo contra Jerusalén. El primero data del año 605, durante el reinado de Joacim, durante su cuarto año de Joacim. Allí acontece la imagen que estamos mirando, cuando Nabucodonosor llega hasta Jerusalén, roba los vasos del templo, es una de las características, y deporta gente, entre ellos estos jóvenes que llegaron a ser los héroes. Bien, notemos, si bien Nabucodonosor creía que iba de triunfador, lo cierto es que Dios traía un plan consigo, y era usar a estos jóvenes, particularmente a Daniel, como el martillo contra Nabucodonosor. Al revelarle a Daniel los mensajes, las profecías, las amonestaciones, y usar a estos jóvenes como verdaderos embajadores de Dios, para que Nabucodonosor supiera que había un reino por encima de él. Había un rey todopoderoso que a quien quería ponía como rey o lo sacaba. Entonces, el tratamiento de Babilonia, esto es capítulo 1 al 5, va a ilustrar el trato que Dios tendrá con todas las demás naciones. Esto es, Dios es el Señor de la historia, de los reyes y de los hombres. Bien, aquí miramos entonces, dijimos, la primera deportación, vemos ahí en la imagen, año 605, recordemos que la segunda fue en tiempos del rey Joaquín, año 597, y la tercera y última fue la destrucción ya de Jerusalén en tiempos del rey Sedequías, en el 586. Bien, Daniel capítulo 1, y aquí miramos el capítulo 2, cuando Daniel, o primeramente Nabucodonosor, tiene el sueño enigmático, una efigie enorme que él soñó, que era terrible. Ya estudiaremos en su momento cada porción que compone este sueño. Estamos haciendo una descripción general y especialmente establecer la relación de la presencia de Daniel en el reino de Babilonia y aún en el que le sigue, el reino persa. Bien, capítulo 1 y 2 de Daniel están interrelacionados. Nabucodonosor es el que lleva cautivo a los jóvenes creyéndose ganador, pero en el capítulo 2 vemos que es Dios el que lleva el control de todas las cosas al humillar al rey, dándole un sueño por un lado, pero no pudiéndole darle la llave para interpretarlo, al punto que el rey ordena la matanza de todos los sabios en los cuales él había confiado, que él creía que se lo podían resolver, y no pudiendo lograrse esto, él ordenó la muerte de todos. Pero Daniel interviene, milagrosamente, Dios interviene, y Daniel logra salvar la vida de toda esa gente, para entonces Daniel sí dar la revelación de ese sueño. Bien, así entonces tenemos los 2 primeros capítulos. Lo propio también podemos decir de los siguientes capítulos. Capítulo 3, vemos aquí otra vez el rey Nabucodonosor va a ser humillado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el texto nos cuenta que él levantó una estatua, la misma que él había soñado en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3, a instancias de sus consejeros, él la levantó toda de oro, no solamente una parte, la cabeza que correspondía con él. En la interpretación de Daniel 2, la cabeza era el rey, representaba el reino de Babilonia, y las siguientes partes, reinos subsiguientes. En este caso, Nabucodonosor quiso hacer la estatua toda de oro, representando con ello la perennidad, la perpetuidad del reino de Babilonia a lo largo del tiempo. Y como hubo jóvenes valientes que no aceptaron humillarse adorando la estatua, postrándose ante ella,
el rey se airó y entonces ordenó mandarlos al fuego. Y esta es la consecuencia. El texto que ya estudiaremos menciona que Nabucodonosor está sorprendido de haber enviado a 3 personas, pero que en el horno ve a 4. Y efectivamente hay un cuarto que está protegiendo la vida de estos jóvenes que fueron valientes al negarse a aceptar, adorar la estatua. Y lógicamente con ello los jóvenes estaban contribuyendo con Dios a mostrar la parte que le tocaba a Nabucodonosor. Recordemos, él era solamente la parte de la cabeza, en Daniel 2, la estatua, y no toda de oro. A él le correspondía esta parte. Luego vendría otro reino, y otro reino, y otro. Pero Nabucodonosor quería todo de ello, y entonces Dios usó jóvenes valientes, llenos de fe, para romper esa postura arrogante de Nabucodonosor y reconocer él, como lo hizo aquí en el capítulo 3, miramos, la soberanía de Dios. Así es como concluye el capítulo 3. Pero aquí que el siguiente capítulo, que vemos acá, capítulo 4, cuenta de un sueño que tuvo el mismo Nabucodonosor, de un árbol gigante, cuya copa llegaba hasta el cielo y daba fruto y sombra a toda criatura viviente que estuviera bajo ese árbol, representando con ello el reino de Babilonia y especialmente a su primer rey, Nabucodonosor. Pero aquí que ese árbol fue quitado, derribado, para humillación del árbol, y Nabucodonosor quedó muy asustado por lo que él soñó. Pidió la ayuda y nuevamente es Daniel el que va a interceder para, en medio de los demás magos que no pudieron interpretar adecuadamente lo que el sueño representaba. Y era que el árbol, es decir, Nabucodonosor, sería volteado por 7 años, en los que él viviría como loco, como animal, al cabo de los cuales él reconocería la justicia, la soberanía de Dios, la sabiduría y el poder, y se le retornaría el reinado. Bien, esto es capítulo 4, y el capítulo 5, miramos ahí la culminación, la terminación del reino de Babilonia con su último rey, Belsasar, que en medio de un banquete y un festín, dijimos hace rato, habiéndose traído los vasos sagrados que el anterior rey Nabucodonosor los había traído, ahora él bebía vino delante de estatuas, delante de ídolos, y en una orgía había mucha gente, mujeres también, concubinas, y entonces aparece una mano enigmática escribiendo en la pared un juicio solemne contra Belsasar. Esto ocurrió el 12 de octubre del año 539, pues es la fecha que se determina para la destrucción de Babilonia. La misma noche de la escritura de la pared, a la cual Daniel es citado para interpretar. Allí Daniel da la interpretación con severo mensaje contra Belsasar. La misma noche, pues, cae el reino de Babilonia y lo toman los persas. Historia que estudiaremos, lógicamente, más adelante. Recordemos que estamos haciendo una introducción en general de este libro. Bien, así pues, tenemos entonces los primeros capítulos que tratan de la parte histórica del libro, y lo propio iremos viendo la parte profética también. A semejanza de lo que ocurrió con Babilonia, cada uno de los imperios mundiales sucesivos que se describen gráficamente en la porción profética del libro, ahí ya vamos a mirar entonces cuando entremos al capítulo 7 y demás, en algunos casos ya no aparece más Babilonia, van a aparecer los otros imperios. Cada parte, cada reino recibió oportunidad de conocer la voluntad divina y de aún cooperar con ella, como se le indicó a Nabucodonosor. Y cada uno habría de ser medido en la fidelidad con que cumplió con el propósito divino. Así como Nabucodonosor fue medido y aunque humillado reconoció el poder de Dios, es el último hecho noble de parte de ese rey. No así con sus sucesores, especialmente Belsasar. Otro tanto ocurre con el reino de Persia, primeramente su primer rey, Darío el Medo, y luego Ciro el Grande, ambos que también tienen contacto con Daniel y aún con el pueblo judío, y ambos van a hablar a favor de Jehová, del Dios de los hebreos, no así los demás reyes posteriores. Otro tanto hablaríamos del siguiente imperio,
que es el griego, y así sucesivamente. Es decir, cada uno de los grandes reinados tuvo ocasión de conocer la voluntad de Dios, mayormente graficada en la historia de Babilonia, cómo Dios opera allí en medio de los consejos en que se mueven los consejeros, hechiceros y aún el mismo rey. De esta manera, el surgimiento y la caída de las naciones, representadas en la parte profética, capítulos 7 al 12, debe comprenderse dentro del marco de los principios expuestos en la parte histórica, vistos en acción en el caso de Babilonia. Este hecho convierte a las dos secciones del libro en una unidad e ilumina el papel desempeñado por cada uno de los imperios mundiales. Esta es la razón por la que hay la parte histórica, dijimos, que abarca mayormente a Babilonia, del 1 al 5, capítulo 6 abarca a Persia, pero capítulo 7 en adelante son las partes proféticas que abarcarán a estos imperios y a otros más posteriores, mostrando los principios expuestos aquí, cómo Dios se mueve con poder, con humillación, con estos reinos para enseñarle la voluntad de Dios y cómo pueden cooperar con Él, así mostrarle a los otros imperios de igual manera. La unidad literaria del libro, demostrada en la composición del mismo, en la línea general de pensamiento y por las expresiones usadas en los dos idiomas hebreos, tanto el idioma hebreo como el arameo, se reconoce que hay tal unidad. Los argumentos que se usan en favor de la teoría de los dos autores ya no tienen mayor fundamento como lo tenían en la antigüedad. Por otro lado, los hallazgos de Qumran confirman lo que conocemos de Daniel. Por ejemplo, en la cueva 1 de Qumran había 3 fragmentos del libro de Daniel, los cuales fueron publicados por dos autores, Barthélemy y Milik, en su libro Descubrimientos en el desierto de Judea, en la caverna 1 de Qumran. Como miramos aquí, pues estos descubrimientos apoyan, y sobre todo los fragmentos de Daniel, y especialmente las partes en hebreo y arameo, que tienen esas dos porciones, el libro, que en lugar de tratarse de dos autores, es un solo autor, ya fue visto también en los tiempos de Qumran, es decir, en tiempos muy antiguos, aún antes de Cristo. Así también miramos que los fragmentos que provienen de dos rollos o de uno solo, en los que los capítulos 1 y 2 fueron escritos por un escriba y el capítulo 3 por otro escriba, es como algunos piensan, tienen sus partes, por ejemplo, en estos descubrimientos de Qumran, en el capítulo 1, versículos del 10 al 17, capítulo 2, del 2 al 6, donde aparecen esas porciones que hemos dicho de hebreo y arameo también. E incluso al comparar el texto masorético, se dice que es el texto estándar, el texto recepto que se reprodujo a lo largo de los siglos y que llega hasta nosotros, contra el texto hebreo de Qumran, apenas muestran 16 variantes, ninguna de las cuales afecta el significado del pasaje. 9 de esas variantes, al comparar ambos textos, el masorético con el texto hebreo de Qumran, 9 son variaciones ortográficas que solo afectan una letra. En 2 casos parece ser errores de ortografía y otros 7 casos parecen ser variantes, aún que se dan en el mismo texto masorético. Lo cierto es que estas diferencias son tan insignificantes que de por sí no se notan en una traducción. Los descubrimientos de Qumran, es un poderoso argumento para sostener que el texto hebreo de Daniel está ahora esencialmente en la misma forma en que estaba por lo menos en el tiempo de Cristo, que es lo que nos interesa también, ya que Jesús habla del libro de Daniel, como hemos leído en Mateo capítulo 24, 15. También resulta interesante el hecho de que en el capítulo 2 incluye el pasaje en el cual ocurre el cambio del hebreo al arameo en el versículo 4. Vamos a buscar a leer ese texto. Allí el mismo versículo comienza a decir que se va a hablar en arameo y mantiene esa nueva lengua ahora para el texto de Daniel. Leemos pues entonces Daniel capítulo 2, versículo 4. Entonces hablaron los caldeos, esto es los babilonios, al rey en lengua aramea. Y a partir de acá viene una nueva lengua. Recordemos que el libro de Daniel está compuesto de 2 lenguas, el hebreo
era del capítulo 1 hasta el capítulo 2, 4, primera parte, y luego capítulo 2, 4, segunda parte, Rey para siempre vive, etc. Todo ello, hasta el final del capítulo 2, todo el capítulo 3, 4, 5, capítulo 6 y aún el capítulo 7, todo ello está en arameo. Recién desde el capítulo 8, 1 en adelante, vuelve otra vez la escritura a estar en hebreo. Lo cierto es que aún en Qumran hay un espacio en blanco en uno de los manuscritos cuando cambia de sección, mostrando entonces que hay una distinción clara entre una sección y otra. Esto ya era original del mismo libro, reiteramos, hasta en los tiempos de Jesús, o aún antes, de los cuales datan los originales de los documentos de Qumran. También es digno de notar que, al igual que en el texto masorético, el texto Receptus hebreo, aquí en el de Qumran, estos fragmentos no contienen el canto apócrifo de los 3 jóvenes que lo trae la Biblia de la Septuaginta. Esto aparece solamente en las versiones católicas. Esto es a partir del capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer el texto. En nuestra versión, las versiones de las Biblias protestantes, no aparece este canto apócrifo que lo trae la Septuaginta, que lo reproduce la Biblia, todas las Biblias católicas, y es un canto muy especial, pero que dijimos, no lo trae el texto masorético, que es el que actualmente leen los judíos en las sinagogas, como tampoco lo trae el texto de Qumran. Reiteramos, el canto de los 3 jóvenes que aparece desde el capítulo 3, 23 en adelante, pero vamos a leerlo acá. Aquí no aparece en nuestra versión de la Reina Valera. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. A partir de aquí comienza el canto, pero miremos versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó a prisa y habló y dijo él a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: es verdad, oh rey. Pero notamos, ahí no aparece el canto. El canto, reiteramos, aparece en la Septuaginta y luego en las versiones católicas que traducen a la Septuaginta, pero no en el texto masorético estándar de las sinagogas de los judíos, o textus receptus, como tampoco aparece en los textos de Qumran. Mostrando con ello, vemos acá, este es un ejemplo de lo que sería un texto en griego de la Septuaginta. Lógicamente la escritura es especial. A la vez vamos a mirar otro ejemplo de una nueva cueva, la cueva de Qumran, y este es el descubrimiento hecho por Bailet, donde aparecen también otros fragmentos del libro de Daniel. Esto es capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y algunas variaciones ortográficas. Ahí tenemos ya una imagen nuevamente de lo que es los descubrimientos de Qumran en los textos originales. Ya yendo al marco histórico del libro, ¿qué es lo que contiene? Dijimos que trae pocos capítulos, 12. En la Septuaginta trae 2 capítulos adicionales, pero son apócrifos, capítulos 13 y capítulo 14. Allí se habla de la historia de Susana y Daniel y también la historia de Bel y el dragón. Historias apócrifas que solamente reproducen la Biblia de la Septuaginta, y algunas traducciones en español pueden conseguirse para poder leerlas, mayormente en las ediciones católicas. Pero entonces, el texto masorético, recordemos, estamos hablando del texto hebreo. Al decir masorético es que tiene puntuación. El premasorético es el que no traía la puntuación, que son las vocales, y con lo cual es más fácil la lectura de las letras en hebreo. Entonces, premasorético es el texto original del tiempo de Jesús. Las vocales fueron inventadas siglos 7 y 8 de la era cristiana. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús no había invento de los puntitos o puntuaciones, y a ese texto se le llama premasorético. El masorético es el que se conoce actualmente, donde lógicamente está Daniel ya puntuado. Lo cierto entonces es que en el texto masorético Daniel trae entonces un registro de ciertos incidentes históricos
de la vida de Daniel y de sus 3 amigos judíos que fueron deportados y puestos al servicio del gobierno de Babilonia. También trae el registro de 2 sueños proféticos del rey Nabucodonosor, uno en el capítulo 2, otro en el capítulo 4. En ambos casos, él pidió auxilio de su corte, de sus magos, de sus hechiceros, quienes le acompañaban, y la ayuda fue nula. No la pudo obtener, sino que en ambos casos Daniel es el que va a ayudar a explicar, a dilucidar el significado de esos sueños. Y entonces también el libro de Daniel trae el registro de visiones o sueños tenidos por el profeta mismo. Aunque el libro fue escrito en Babilonia durante el cautiverio y quizás posterior a ello, recordemos que el cautiverio va desde el año 605 hasta que Babilonia es destruida en el 539. No tenía el propósito, el libro de Daniel, de proporcionar una historia del destierro de los judíos ni una biografía de Daniel. El libro más bien relata las vicisitudes principales de la vida del estadista profeta y de sus compañeros, y cómo se compiló fue por propósitos específicos. Y como se dijo, había un proyecto de parte del cielo de usar a Babilonia como ejemplo, como modelo de cómo Dios trata a una de las naciones, para que las otras aprendan las lecciones de cómo Dios ejerce su poder, su soberanía y su sabiduría. Lo miramos hace un momento con el caso de Asiria. Recordemos los textos. Isaías capítulo 10, del 5 al 8 y del 10 al 15. Otra vez allí vemos a Dios utilizando a un pueblo pagano para hacer la voluntad del Creador, y que la voluntad era que sojuzgara. E incluso, si uno mira los versículos previos del capítulo 10, enumera a otras naciones también sojuzgadas. Otro tanto va a ocurrir con Babilonia. Vamos a mirar eso un poco después. Lo que importa es que aquí se usa Babilonia como un cuaderno de texto para escribir allí la filosofía de la historia de parte de Dios, que ya vamos a mirar cuál es, y así las otras naciones deberían aprender. Ante todo, Daniel presenta una breve información acerca de la razón por la cual él se hallaba al servicio del rey de Babilonia. Esto es en el capítulo 1. Después de haber sido llevados a Babilonia en el primer cautiverio del año 605, durante la primera campaña del rey Nabucodonosor contra Siria, ahí miramos la imagen, y a la vez leemos los textos. Segundo de Reyes, capítulo 24, del 1 al 4, y segundo de Crónicas 36, del 4 al 7, nos da los entretelones muy tristes, por los cuales se entiende por qué Dios tuvo que usar a Babilonia como un martillo para pegar fuerte en las cabezas duras, primeramente de los israelitas judíos, ahora vamos a mirar los textos, pero también para pegar fuerte a las naciones circundantes, entre ellas Egipto, que representaba un bálsamo de consuelo para estos israelitas derrotados, pero que en la voluntad de Dios también tenía que ser destruido Egipto, para que su pueblo aprendiera la absoluta dependencia del Creador. Pero miremos los textos. Segundo de Reyes, capítulo 24, del 1 al 4, leemos: En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual sirvió Joacim 3 años. Volvióse luego y se rebeló contra él. Joacim, si miramos, vamos a ver, ya lo vamos a ver un poco en otro versículo, había sido puesto por el rey de Egipto. El rey de Egipto quitó entonces a Joacás, puso a su hermano Joacim, y entonces cuando llega otro reino, el de Babilonia, Joacim no tiene simpatías para este rey, sino para el anterior. Y esta fue la perdición de toda la nación, de creer que con Egipto obtendrían liberación. En verdad, era un error, porque Dios castigaría a Egipto, castigaría a otras naciones, pero especialmente a su propio pueblo por los pecados cometidos, como es lo que vamos a leer a continuación. Leíamos entonces, segundo de Reyes 24, 2 ahora. Jehová, empero, envió contra él tropas de caldeos y tropas de sirios y tropas de moabitas y tropas de amonitas,
los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Noten qué terrible. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá, por dicho de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que él hizo, que había provocado y que arruinó a la nación, pues toda la nación se había corrompido por causa de este hombre. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues hinchió a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Es muy interesante esta historia, pues curiosamente, este rey corrompido, Manasés, él sí pidió perdón y pudo obtener perdón de parte de Dios, pero la nación no le imitó y por ese motivo fueron destruidos. Es algo muy triste, alguien que comienza un problema, lo genera, lo provoca, pero tiene discernimiento, a tiempo logra pacificarse con Dios, amistarse, reconciliarse con Dios. Dios escucha la ferviente oración, le perdona, pero las consecuencias traídas por su pecado son devastadoras y de ello habla entonces lo que leemos a continuación, el castigo que ahora viene contra Judá. Estamos mirando entonces la primera deportación en tiempo de Joacim. Miremos más detalles ahora en Segundo de Crónicas, capítulo 36. Esta es la imagen de cuando la gente es llevada, tomada presa, y entre ellos el joven Daniel con sus amigos. Segundo de Crónicas 36, del 4 al 7 leemos. Y constituyó el rey de Egipto, ahí tenemos el antecedente, a su hermano Eliasim por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó Necao, que era el faraón, y se lo llevó preso a Egipto. Pero aquí ahora entonces que interviene el nuevo gobierno, el de Babilonia. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y si hizo lo malo, pues Dios no se hace esperar. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Bien, esta es la imagen que estamos mirando. Los textos leídos son los que lo resumen. Este es el punto inicial del libro de Daniel. Toda esa multitud es llevada, caminaron muchas millas. En el tiempo de la invasión, captura de gente y de los vasos, es cuando entonces oye Nabucodonosor de la inesperada muerte de su padre, el rey Nabopolassar, que había muerto también en el año 605. Inmediatamente va al trono en Babilonia. Él estaba en Siria, allí en los límites con Jerusalén, y entonces rápidamente corre a Babilonia por temor de que cortesanos tomaran el reino. Era un hombre de 25 años aproximadamente, y llega a tiempo y logra retener el reino que su padre por su muerte había dejado. Daniel y otros príncipes de sangre real fueron escogidos para ser preparados para el servicio gubernamental. Recordemos si hemos leído en Crónicas cuando el faraón Necao quitó a uno, a Joacás, y puso a Joacim para que gobernara en nombre del faraón. Bien, ese era el plan que Nabucodonosor se proponía con los jóvenes hebreos. Al capturarlos, era entrenarlos en el gobierno babilónico, enseñándoles las letras, la cultura, la música, todo lo que la sabiduría humana podía ofrecer a esos jóvenes brillantes, para que ellos pudieran gobernar luego, eventualmente, a nombre de Faraón. Tanto que debían olvidar las costumbres patrias. Ese es el motivo por el cual se les cambia los nombres, para que no recuerden ni las raíces de sus nombres originales. Daniel tiene su significado. Daniel es mi juez. Y en lugar de ello se le va a llamar Belsasar, que es el nombre de uno de los dioses de Babilonia también, para que el rey Nabucodonosor pudiera, al pronunciar la palabra Belsasar, asociarlo inmediatamente con sus dioses.
Esa es la razón por la que había cambio de nombres, tanto en Daniel como en los otros jóvenes amigos. Lo mismo la alimentación y tanto asunto para que estos jóvenes con el nuevo ambiente cambiaran su filosofía y pensaran a lo babilonio, no a lo judaico. Y de esta manera poder hacer Nabucodonosor un plan, lo que hoy llamaríamos un lavado de cerebro, para que estos jóvenes con el tiempo pudieran servir allí eficazmente para los fines del rey Nabucodonosor. Con esto, amigos, queremos dejar nuestra primera parte de lo que ha sido esta presentación, esta introducción. Vamos a seguir avanzando, todavía hay más detalles del libro de Daniel, un vistazo general, para luego meternos capítulo por capítulo. Esto que se ha expuesto, una introducción al libro de Daniel, primera parte, pueden mirarlo allí grabado, donde tiene la página puestas allí para que ustedes lo observen. Y nos vamos a encontrar con las siguientes partes de esta introducción del libro de Daniel en las siguientes ediciones. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.